factores en la existencia y en la experiencia que son iguales, Probablemente algunas varíen en intensidad, pero en último término son iguales. Si usted piensa que el dolor y el sufrimiento es una experiencia solo de algunos, tendríamos que hacer una pregunta en este momento sencilla y demasiado reveladora. ¿Quién ha sufrido? Y seguramente todas las manos estarían en alto. La verdad que yo no conozco y no sé de alguna persona, de algún hombre que no haya sufrido. De hecho, el mismo Hijo de Dios, el hombre perfecto, sufrió y la Biblia le llama varón de dolores. Han habido luego nuestras experiencias en nuestra vida, momentos gratos sin duda. Estoy seguro que usted puede traer a la mente momentos hermosos en su experiencia. ¿Recuerda, por ejemplo, sucesos de su niñez u otro evento que le sacan una sonrisa trayendo a la mente la dulzura de aquel suceso? Hemos vivido momentos con alegría y felicidad por la gracia del Señor, sí. ¿Hemos atravesado el dolor? Sí. ¿Hemos enfrentado obstáculos? Sí, hemos enfrentado obstáculos. Noten que, en último término, nuestras experiencias son muy similares a las del resto. Sin embargo, hay algo que va a marcar una diferencia y determinar el rumbo sobre cómo vivimos la vida, cómo enfrentamos todo lo que la vida nos plantea. Una de las áreas más difíciles de lidiar es el área de las relaciones interpersonales, ¿no? Interpersonales. Y tenemos problema con esto desde que somos chiquitos. Los niños se van a jugar fútbol, uno empuja al otro, el otro se para y resuelven el asunto en la típica línea de lo que hacemos los hombres. ¿Cómo lo resolvemos el asunto? Eso, no les voy a contar mucho porque lo saben, ¿cierto? Después de resolver el asunto, esos dos son tan amigos como antes. Es parte del ADN de los hombres. Y las niñas enfrentan los mismos problemas. Usted recuerda, si ha tenido hijas, ¿usted recuerda a su hija volviendo del kinder? ¿La recuerdan? Y toda la problemática que trae del mundo con sus amiguitas. Una semana fulanita era la mejor amiga, la siguiente semana ya no es más. Lo es otra, ¿no? Bueno, y eso no cambia con el paso del tiempo, ¿no? Las relaciones siempre nos plantean retos enormes. Tal vez uno de los retos más desafiantes que uno tiene se da en ese núcleo de vida que consiste en un esposo, una esposa e hijos. Qué desafío que es el de lidiar con otra persona que es tu compañero o compañera de vida, ¿no? Todo un mundo, todo un reto. ¿Y qué decir de los hijos? ¿No? Para colmo, salen diferentes, ¿no? Uno piensa que con el primero aprendió y el segundo te patea el tablero y tienes que reaprender cosas. Yo aprendí, o por lo menos llegué a esta conclusión, que al final de cuentas los padres no somos iguales con todos los hijos, porque todos los hijos son distintos y no se puede ser igual con todos, y no es que uno ame más a uno y al otro. Y también luego los hijos interpretan o aprenden a ver a los padres en función a una serie de cosas. Cada hijo experimenta al padre de manera diferente, y lo hace desde la singularidad de su persona. ¿Qué decir del trabajo y otros ámbitos de relaciones? Bueno, esa es la vida y sabe, hermano y hermana, todos lidiamos con los mismos asuntos. Si usted ha tenido inconvenientes con gente del trabajo, con el vecino, con el perro del vecino, con el
Sí, porque hasta los animales nos causan problemas. ¿Vieron que el vecino saca al perro y el perro te destroza la basura y dices, agarro al vecino o al perro, ¿no? Eh, en todo ámbito enfrentamos retos, pero hay en esto, y vuelvo al punto, una disposición que debemos adoptar que sin duda va a marcar la diferencia. Quisiera que me acompañen juntos a un pasaje que nos va a dar pautas para lidiar con esa vida que es o que nos presenta todos estos desafíos. Y en la sabiduría bíblica hemos de encontrar el camino para una forma de vida y experiencia que construya, que sea productiva, que no destruya, que por el contrario genere siempre un ambiente adecuado. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 hasta el 18. Santiago 3, versículos 13 hasta el 18. Es un párrafo pequeño, pero las palabras contenidas allí son capaces de desnudar el corazón, de exponernos y de desafiarnos a salir de la neutralidad y tomar ciertas decisiones. Si usted tiene ya la Biblia abierta allí, yo comienzo con mi lectura en el verso 13. Si no tiene su Biblia, puede seguir lo que vamos a leer acá. ¿Ok? Versículo 13 dice así la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta allí el párrafo. El autor de esta carta, Santiago, fue el medio hermano de Jesús. Y digo medio hermano porque recordarán que Jesús, en términos humanos, fue hijo únicamente de María. José no fue su progenitor, fue el padre legal, el padre adoptivo, pero no fue su progenitor. Y siendo Jesús o habiendo nacido de María, luego su madre tuvo otros hijos. Entre los otros hijos estuvo cabalmente el autor de esta carta que se llama, bueno, en la Reina Valera aparece como Santiago. El nombre sería en realidad Jacobo. Jacobo. Y ese nombre Santiago es un asunto que resulta de la historia de la iglesia. Santiago es una de las figuras prominentes en el catolicismo español y lo beatificaron y le llamaron San Jacob, y de allí, de esa manera de llamarle devino, resultó el nombre Santiago, pero el nombre es Jacob o Jacobo. Jacobo, la forma griega; Jacob sería la forma hebrea de un mismo nombre. Es el medio hermano del Señor. Este hombre fue probablemente el primero, o su escrito más bien, es uno de los primeros del Nuevo Testamento. La carta de Santiago es uno de los escritos más tempranos en la historia de la iglesia. Y pensando en la escritura, es uno de los escritos más tempranos del canon bíblico. Santiago escribe desde una perspectiva muy, pero muy práctica.
Y va a considerar una serie de problemas que los creyentes de los primeros días se enfrentaban. Y uno de esos problemas tenía que ver justamente con la forma en la que ellos estaban viviendo la vida. Y ante todas las problemáticas y los asuntos que ellos enfrentaban, Santiago va a ser sencillo y radicalmente práctico. Les va a decir, saben, hermanos, cuando uno se plantea esto de vivir la vida, tiene que entender que hay dos formas de hacerlo. Y él lo presenta de este modo, hay dos sabidurías. Depende de cuál usted escoja, depende de cómo usted decida vivir, de qué sabiduría adopte o abrace, han de haber diferentes resultados. Y esto es lo que Santiago plantea. Al ir mirando el flujo del pensamiento de Santiago, en el versículo 13, él va a hablar de una sabiduría que construye y que edifica. En los versículos 14, 15 y 16, presenta la contraparte, la sabiduría que destruye. Y finalmente, en los versículos 17 y 18 va a decir, ¿saben? La sabiduría que edifica refleja el carácter mismo de Dios. Así que vayamos por estas ideas y comencemos mirando el versículo 13 para luego avanzar por el resto de pasajes. Dice la Escritura otra vez, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago fue un maestro hábil. Si ustedes quieren solamente de una manera muy cortita, mire que en los versículos anteriores y por ejemplo en 4.1, otra vez aparecen preguntas, ¿no? Si usted mira el versículo 11, el 12 del capítulo 3, luego mira 4.1, han de encontrar que de continuo Santiago hace uso de este recurso, preguntas. Un buen maestro pregunta y Jacobo era un hombre práctico, así que planteaba diferentes preguntas con el propósito de producir reflexión, de confrontar a sus oyentes. Y en esta pregunta él les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? Vaya pregunta, es difícil de responder, por lo menos desde una honesta valoración de lo que uno es. Si Santiago le planteara esta pregunta, ¿qué respondería usted? Difícil responderla, ¿no? Capaz que para nuestros adentros o estando solos diríamos, sí, soy sabio. ¿Qué le vamos a hacer, modestia aparte? Y si le preguntan a mi esposa, les va a decir lo contrario. ¿No? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren, la sabiduría bíblica no se presume. Santiago va a decir, la sabiduría bíblica se demuestra, ¿no? Por ello, dice lo que leímos. Si alguien se cree sabio, muestre esa sabiduría por su estilo de vida, por su buena conducta. Un hombre sabio, una mujer sabia, revelan su sabiduría por su estilo de vida. Revelan su sabiduría por lo que hacen, por sus obras. Y revelan su sabiduría por su mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre tiene que ver sobre todo con humildad. De modo que hay una virtud que hace a la verdadera sabiduría. Un hombre sabio, una mujer sabia, son personas humildes. Son personas humildes. Esa palabra siempre nos desafía. La humildad es la virtud inalcanzable, que con todo deberíamos perseguirla con intensidad. Es inalcanzable, pero deberíamos ir en pos de ella. Y les digo que es inalcanzable porque cuando creemos que la alcanzamos, la perdimos. Cuando usted se cree humilde, dejó de serlo. Dejó de serlo. Si usted se ve en el espejo y reconoce humildad, perdió. Hay demasiado en nosotros en contra de esta virtud. Por esto, amados hermanos, deberíamos perseguirla, conscientes de lo que somos y de cuánto necesitamos de esta virtud. Cuando Santiago pregunta ¿quién es sabio? Hablar de la sabiduría es siempre un tema amplio. Si yo les pidiese que me ayuden a definir la sabiduría,
¿Qué me dirían? ¿Qué entienden por sabiduría? Eh, Conocimiento, iluminación divina, actitud del ser en su morando. Uy, aquí ya nos la elevó Walter, ¿eh? Bien. Sabiduría es el temor de Jehová. Miren que es difícil explicar o definir la sabiduría con una sola palabra. La sabiduría bíblica siempre resulta siendo mucho más. Saben, la sabiduría bíblica comprende conocimiento, pero es más que conocimiento, ¿no? Es más que conocimiento, es más que saber algo. A ver, solamente por vía de un ejemplo, ¿usted ha visto alguna vez a un doctor fumando? Yo sí, yo sí. Y para mí siempre ha sido una contradicción el asunto, porque esta persona ha estudiado lo que hace bien y lo que daña al cuerpo. Estoy casi seguro que, aunque de manera muy somera, debes saber que el tabaco no es bueno para la salud, pero ustedes lo ven y fuma, y fuma. ¿Ustedes han visto a alguien con diabetes tomar Coca-Cola? No, para, para poner el ejemplo más en nuestro contexto, ¿no? Y uno dice, bueno, y ustedes creen que esa persona no sabe sobre su estado y sobre los efectos de aquello? Lo sabe, pero no vive en conformidad a lo que sabe. Podrá tener conocimiento, pero carece realmente de sabiduría. Así que la sabiduría es más que conocimiento, pero ese conocimiento debe venir de la verdad de Dios. La verdadera sabiduría encuentra su fuente en la verdad de Dios. Una persona sabia lo es, no por sus títulos universitarios, sino por su contacto con la verdad de Dios. E inevitablemente debe conocer esa verdad de Dios. Pero luego es más que solamente conocer la verdad de Dios. La sabiduría bíblica es vivir en conformidad a este conocimiento. Lo diríamos, lo expresaríamos de este modo. El sabio no conoce hasta que no vive. La sabiduría bíblica te demanda vivir en conformidad al conocimiento de la verdad de Dios. Y esta sabiduría que vive en conformidad a la verdad de Dios es inevitablemente una sabiduría que nos lleva a correctas relaciones con Dios. De ahí lo que la hermana decía, el principio o el elemento fundamental de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová. Así que esta es la sabiduría. Cuando Santiago pregunta quién es sabio entre vosotros, él le plantea esta pregunta a hebreos que conocían el libro de Proverbios, ¿eh? Que es por excelencia el libro de la sabiduría. Y estos hombres sabían, conocían, habían sido enseñados e instruidos en esto desde su niñez. Ellos sabían lo que comprendía ser un hombre sabio. Si quieren una definición, diríamos que la palabra sabio es un maestro práctico. Es alguien que sabe vivir correctamente. Este es un hombre sabio. Es alguien que sabe vivir correctamente y que entiende que para vivir correctamente debe vivir en concordancia con la verdad de Dios. Pero luego dice, ¿y quién es entendido? Y allí la palabra entendido significa experto. ¿Quién es alguien que ha... eh, que se muestra competente, hábil en la forma en la que vive? Esta es una persona sabia. Otra vez, alguien que no solamente está en correcta relación con Dios, luego alguien que conoce la verdad de Dios, pero por sobre todo que la vive. Y esa capacidad de vivir en concordancia con la verdad de Dios lo capacita, lo hace apto para lidiar con todas las vicisitudes que la vida nos plantea. Esto es sabiduría, vivir correctamente, y no se puede vivir correctamente lejos de la verdad de Dios. La sabiduría nos demanda, la sabiduría nos impone una primera relación fundamental, una relación estrecha con Dios. Y esto hace de un hombre y una mujer personas que son sabias y que son
hábiles para vivir la vida. Y es en esta línea de decir, bueno, un hombre o una mujer sabia son esto, pero luego esa sabiduría, como dijimos, solo repaso el asunto, esa sabiduría se manifiesta en el estilo de vida. Esa sabiduría se manifiesta en las acciones, en nuestras obras. Esa sabiduría hace a una persona humilde, hace una persona humilde. Creo que les he contado esta historia, la de ese niño al que sus padres llevaron una vez de vacaciones al campo donde su abuelo tenía tierras. Y mientras el padre charlaba con el hijo, estaba también el nietito allí, que era el amor del abuelo, y le dice al pequeñín, ve a jugar afuera. Y cuando salgas, mira los campos. Y vas a ver que el maíz está precioso, que este año con la siembra nos ha ido de lo mejor. Claro, y el padre charlaba entusiasmado con el hijo le ponía al tanto. ¿Vieron cuando los padres e hijos nos encontramos que nos ponemos al tanto de todas las historias? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y bueno, iban en eso. El niño salió y al cabo de unos minutos volvió así medio tristón y le dijo, abuelo, tú me dijiste que los campos estaban hermosos, pero yo no encontré nada hermoso en el campo. Cuando salí, esas plantas estaban todas caídas, casi como muertas. Se las veía todas inclinadas. Entonces el abuelo conocedor del campo miró al niño y le dijo, mi pequeñito, le dijo, te tengo que enseñar una lección importante. ¿Sabes? Cuando esa planta realmente ha producido un buen grano, el peso de ese grano hace que se incline. Esto que viste en el campo, que te dio la impresión de algo sin mucho valor, en realidad posee un gran valor. Así es la humildad y así es el orgullo. ¿Saben? El orgullo nos levanta, nos erige. Lo diríamos de este modo para que lo entendamos, nos hace brotar pecho. La humildad nos mantiene en una actitud de que a pesar de todo lo que hayamos hecho bien, somos todavía conscientes de que tenemos una gran capacidad de equivocarnos y que todo nos viene de Dios y no de nosotros. Esta es esa humildad. Y entonces Santiago plantea el primer asunto, ¿saben? Va a contraponer esa capacidad de vivir correctamente con una sabiduría que es distinta. Miren conmigo los versos 14 al 16. Allí aparece este modo de vida opuesto. Dice la Escritura, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Voy a delinear estos versículos para que la idea sea bien captada. En el versículo 15, Santiago va a describir y presentar las características de esta sabiduría. Dice tres cosas. Me acompañan y guárdenlas en la mente. Esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Y luego dice, ese estilo de sabiduría provoca o produce algo. Lo que produce aparece en dos ocasiones, verso 14 y 16. Observen que allí hay palabras que se repiten. ¿Qué provoca? ¿Qué resulta de esa sabiduría? Muchas gracias. Produce celos y contenciones. En el versículo 14 produce jactancia y además produce mentiras. Y en el verso 16 se dice que finalmente ese estilo de vida, esa sabiduría, resulta en perturbación y en toda obra perversa. Esta es la idea. Va a presentar esta sabiduría y luego Santiago nos dice cuáles son las características o cómo se manifiesta. Primero nos describe el problema y luego nos muestra sus consecuencias. Miremos por favor esto. Hay una sabiduría, dice el autor,
que no es la que desciende de lo alto. ¿Qué les sugiere esto sobre esta sabiduría? No es una que desciende de lo alto. ¿Qué les sugiere esto? Sí, que no es de Dios. No es de Dios. Y entonces Santiago anuncia, esa sabiduría es, ¿qué cosa? Terrenal. Pronto se hace evidente que lo terrenal es lo opuesto a lo celestial. Esta sabiduría se mueve en el ámbito de lo terrenal. Su perspectiva no es más que humana. Es terrenal, está limitada a la tierra, no es celestial. Por consiguiente, entiende, percibe e interpreta la vida y todo lo que sucede solamente desde esa óptica. No puede ver más allá, no puede percibir algo aparte de lo que hace al mundo y a la vida de los hombres. Cuando uno adopta esa visión de la vida, una que es estrictamente terrenal, una que no considera y no añade lo celestial y lo eterno, uno vive una vida miserable y triste. ¿Saben? Uno deja de entender demasiadas cosas cuando la comprensión es puramente terrenal. A ver, ¿cómo enfrentamos el dolor solamente con una perspectiva terrenal? ¿Es soportable? ¿Cómo enfrentamos la muerte desde una perspectiva solamente terrenal? ¿Queda probabilidad de esperanza? ¿Cómo enfrenta los obstáculos desde una perspectiva únicamente terrenal, limitada a la visión de este mundo? Miren qué empobrecida que es la vida cuando nuestra visión o cuando nuestra forma de vivir ha adoptado únicamente esa sabiduría. Vivimos sin esperanza, vivimos sin comprender una serie de cosas, con demasiadas preguntas y pocas respuestas o ninguna respuesta satisfactoria. La vida se torna insufrible. Necesitamos agregar ese importante ingrediente, la perspectiva celestial, para poder vivir y transitar por este mundo de una manera diferente. ¿Saben? Cuando hay una perspectiva celestial y enfrentamos la vida con todo lo que ella nos trae, nuestra experiencia puede ser diferente. ¿Saben? Una persona que sufre, que tiene dolor y que su perspectiva es únicamente terrenal, es una persona que probablemente termine viviendo amargada. Lo voy a plantear de este modo, no solamente viviendo con amargura, sino muriendo con amargura. ¿Qué pasa con una persona que tiene una visión diferente de la vida, que es celestial? ¿Sabe? Esta persona puede entender que aunque el sufrimiento y el dolor es real, hay alguien por sobre esa experiencia, que inclusive puede usar el mal para sacar bienes, que inclusive hay educación en el dolor. El sufrimiento suele ser muy pedagógico, nos enseña tanto sobre cómo vivir. ¿Cómo lidiar con nuestras relaciones desde una perspectiva solamente terrenal? Imposible. Miren, ¿cómo convive un matrimonio y conlleva todas las dificultades de la convivencia de dos personas totalmente distintas, con experiencias diferentes, con tantas cosas que no son necesariamente afines? ¿Cómo uno sobrelleva eso? Desde una perspectiva meramente terrenal, ¿a qué conclusión puede llegar una persona? Seguramente la más dura y triste para esa relación. Sin embargo, ¿cuánto aporta y añade una visión celestial? ¿Saben? Una persona que vive más allá de la sabiduría terrenal entiende que Dios ha dicho que debemos amar al cónyuge, que
Más allá de los cambios que yo pueda producir en esa persona, hay alguien que la ama más que yo y que la puede transformar. Hay alguien que puede dar esperanza a esa relación. ¿Qué pasa cuando un hijo ha perdido el camino y se convierte en la razón de nuestro dolor? Desde una óptica meramente terrenal, nos consumiríamos en la desesperanza. Pero cuando uno añade a la vida una visión celestial, uno puede decir, Dios está al control, ¿no? Y Dios puede cambiar las más negras situaciones. Saben, vivir con una sabiduría terrenal estropea nuestra visión y nos deja una miopía terrible. ¿Qué más es esa sabiduría? No solamente es terrenal, también es ¿qué? Animal. Esa palabra es muy interesante, ¿saben? Aparece por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento y se traduce de diferentes modos. A ver, acompáñenme, vamos a hacer el ejercicio, espero dar con todas las citas. Primera a los Corintios capítulo 2. Allí aparece esa palabra animal y vamos a ver cómo se traduce. Primera a los Corintios capítulo 2. Versículo 14. ¿Me ayudan a identificar cómo se traduce en primera los Corintios 2:14 la palabra animal de Santiago 3? Muchas gracias, natural. Y miren lo que además dice Pablo, el hombre natural, es decir, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para ese hombre natural o animal, las cosas de Dios son locura, no las puede entender, porque para entender esas cosas se necesita ser espiritual. Un poquito más adelante, capítulo 15 de la misma carta. Versículo 44. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Un tercer uso de la palabra. Vimos uno en 1 Corintios 2, un segundo al principio de este verso, el tercero. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Excelente. Y ahora el versículo 46. Dice el apóstol, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. A ver, primero ha dicho natural, luego animal. En esta porción, Pablo está comparando este cuerpo, el que tenemos hoy, con el que un día hemos de tener en la resurrección. Y dice, ese cuerpo es espiritual y este es, ¿qué cosa? Es animal, es animal. Un último texto, Judas, versículo 19. Esa traducción sí que es llamativa, Judas 19. A ver, ¿y quién me puede decir, me ayuda a identificar la manera en la que se traduce allí la palabra Judas? Judas 19. Judas 19. A ver, ¿quién encontró el versículo? Bueno, varios ya dieron en la tecla. En Judas 19 la palabra animal se traduce sensuales. ¿Qué es una persona sensual? Miren, les voy a dar la definición de sensual. Una persona sensual es aquella que se guía por los sentidos. ¿Mm? Esta es la definición. En términos contemporáneos, la sensualidad se ha
entendido o se entiende relacionándola con lo moral, ¿no? Pero el sentido básico de la palabra sensual es guiado por los sentidos. De hecho, la palabra animal o sensual significa básicamente esto, alma sensual. Una persona, digámoslo así, natural o animal o sensual, usando las tres traducciones, es una persona guiada por sus impulsos naturales. ¿Mm? ¿Cuáles son nuestros impulsos naturales? Cuando nos dejamos guiar por lo que somos, meramente por lo que somos, vivimos experiencias tristes. Y hablo sobre esto no solamente en términos de cuestiones como deseos sexuales u otra forma de apetitos. En realidad, ¿saben? Nos dejamos guiar por nuestros sentidos en tantas cosas. A veces lo decimos de esta forma, mi corazón me lo dijo, ¿no? Sin percatarnos que nuestras inclinaciones y nuestras reacciones instintivas, ¿no?, resultantes de lo que somos, por lo general nos lleva a equivocarnos. Debemos vivir más allá de nuestras percepciones. No podemos vivir controlados por nuestros sentidos ni por nuestros sentimientos. Ayer aconsejábamos con mi esposa a una persona que está pasando un momento difícil. No se puede negar la realidad de su dolor, pero llega un punto en el que la persona debe entender que su dolor no lo es todo, que más allá de lo que siente, esta persona necesita vivir no guiada por sus sentimientos de dolor y de vacío, sino por ciertas verdades. La persona está en un cuadro depresivo. Cuando una persona entra en un cuadro depresivo, hay rápidamente ciertas cosas que se dan. Ustedes sabían, por ejemplo, que una persona en ese tipo de tristeza, por ejemplo, no tiene ganas ni de bañarse. Puede pasar días sin bañarse. Y uno dice, ay, pero un baño es lo más típico. ¿Cuántos se bañaron en los días de frío? A ver. No, y no es que estaba deprimido. Solo que le hacía frío. ¿Saben? Estas personas se introducen en un sinsentido catastrófico, no le encuentran sentido a nada. El dolor y la tristeza los consume, no quieren hacer nada, no quieren comer, renuncian a su vida, se recluyen en un ambiente en el que solamente lloran. Y claro, uno ve las causas de su dolor y está bien, allí están, son reales. Pero si esta persona va a vivir todo el tiempo a merced del dolor que siente, va a terminar totalmente dañada y destruida. ¿Qué le dices a una persona en esas condiciones? Bueno, hay muchas cosas, desde las más sencillas hasta las más prácticas. Desde las más sencillas hasta otras que definitivamente van a dar rumbo a un nuevo comienzo. La primera cosa, necesitas vivir más allá de tu dolor y entender que aunque esto es real, la verdad de Dios es también real o contiene mayor verdad que todo lo que te pueda pasar. Necesitas abrazar ciertas verdades de Dios y hacerlas un patrón de pensamiento. Necesitas luego tomar o retomar ciertas cosas. ¿No quieres bañarte? Levántate y hazlo. ¿Sabes? Acomoda tu cuarto, ordenalo y barrelo, limpia la casa, retoma cosas, pero no me siento, no importa cómo te sientas. Debemos entender que la voluntad
no debe estar a merced de lo que sentimos. Nuestra vida debe ser gobernada por la verdad de Dios que ilumina la mente. Esa mente iluminada por la verdad de Dios luego debe transformarse o debe mover mi voluntad, moverla a la obediencia. ¿Me sienta bien o no me sienta bien? Y te has de dar cuenta de una cosa, que cuanto más obedeces, más se fortalece el músculo de la voluntad. La voluntad se hace fuerte por la obediencia. Y cuando retomas las cosas, a pesar de cómo te sientas, estás en el camino de haberte recuperado. Vivimos demasiados momentos a merced de nuestros sentidos y sentimientos. Y estos son fluctuantes. Hoy estamos bien, mañana estamos tristes. Miren, y la vida se convierte en una mezcla de inestabilidad. Y esa sabiduría no es buena. Finalmente, ¿de dónde viene todo esto? Y Santiago dice, no solamente es terrenal, está limitada a este mundo, no solamente es impulsada por nuestros sentidos, gobernada por lo que sentimos, finalmente esa es diabólica, entienda eso. Esa sabiduría es diabólica. ¿Qué pasa cuando usted vive por esa sabiduría? Bueno, Santiago nos lo dice. ¿Saben? Surgen celos y contenciones. En el versículo 14, la idea es celos amargos. Ahora, voy a explicar esto. ¿Qué son los celos? ¿O cómo definiríamos los celos? A ver, piense una idea rápido. ¿Qué son celos? ¿Cómo definiría usted los celos? Inseguridad, envidia. A ver, ahí les arrojo unas frases. ¿Qué son los celos? Conmigo. A ver, síganme en estas. ¿Qué son los celos? Miren, es la tristeza que uno siente porque el otro está en posesión de lo que uno no tiene. A ver, ¿se lo digo de nuevo? Sí. Buenísimo, ahí va. Los celos son la tristeza que uno siente porque otro está en posesión de lo que uno no tiene. ¿Saben? Es ese deseo envidioso de tener lo que otro posee. Lo digo de otro modo. Es la incomodidad frente al bien ajeno. Miren, nuestro mundo está cargado de gente insatisfecha. ¿Han escuchado esa frase que es bien norteamericana? Que todos creen que el pasto verde está en el jardín ajeno, ¿no? Yo la leí en un libro. Pero es bien norteamericana. Miren, refleja esto. ¿Usted ha vivido con insatisfacción? Creyendo que al otro le va mejor, que si usted tuviese lo que el otro tiene. ¿No? Nos pasa en las relaciones, las esposas dicen, ay, si mi marido fuese tan amable como es mi cuñado, qué sé yo. ¿No? El esposo dice, ay, si mi mujer hubiese sido como mi madre. Si yo tuviese los hijos del vecino, qué sé yo. No, los del vecino no, por favor. Si yo manejase el coche que él tiene, si yo hubiese tenido los estudios, si yo hubiese tenido los padres, el trabajo, ¿saben? Vivimos cargados de insatisfacción. Y claro, cuando estamos cargados de insatisfacción, viene el otro con sus progresos y nos los cuenta. Usted venía deseando el trabajo o el auto y viene el amigo y le dice, oye, tengo una buena. ¿Qué pasó? Me compré el auto. Y usted lo mira con una sonrisa y le dice, ¡qué alegría! ¿No? ¿No? ¡Qué alegría! Cuando usted le da el abrazo para felicitarlo, no quiere darle el abrazo. Está procurando apuntar al cuello para... ¿no? Miren, vivir con esa sabiduría
nos sumerge en una vida en la que el bien ajeno, el bienestar de otros nos incomoda. Nos lleva a sufrir tristeza porque no tenemos lo que otros poseen. Vivir con esa perspectiva amarga nuestros días. ¿Qué sabiduría más triste y lamentable? ¿Saben? No importa lo que usted tenga o no tenga, lo de Dios siempre es lo mejor. Y qué reto en un mundo consumista aprender a vivir con gratitud a Dios por lo que uno tiene. Mire, amado hermano, créame, usted no se merece la esposa que tiene. Es de gracia. Esposa, usted no es tan virtuosa que lo tiene al lado porque usted es noble. Es de gracia. El trabajo que usted tiene, dé gracias por él. Necesitamos aprender a vivir de otro modo. Ahora, bueno, están los celos, pero además esa sabiduría produce otra cosa. Y dice el texto allí que produce ¿qué? Contenciones. Esa palabra se usaba en el ámbito político cuando los políticos para ganar votos hacían ese proselitismo y esa propaganda que no, en la que no les importaba denigrar al competidor. ¿Qué les voy a hablar de política? Si sabemos lo que es, no necesito decir mucho para que comprendamos el asunto. La palabra, otra vez, contención, viene de ese mundo, habla de rivalidad, habla de un espíritu partidista, habla de divisiones. Eso es lo que hace. Es orgullosa, dice el texto, o el texto habla de jactancia. Y son varias las veces que he repetido esto. Saben que la jactancia y el orgullo es el pecado más acomodaticio que existe, porque se adapta a todos los temperamentos, a todas las formas de ser. El callado y el extrovertido encuentran razones para sentirse orgullosos. Uno se siente orgulloso porque es el alma de la fiesta, el otro porque es callado, ¿sí o no? ¿No? El que estudia se siente orgulloso porque ha estudiado, y el que no estudia puede concluir y decir, yo no soy arrogante como aquel que estudió, yo soy humilde. Y al final de cuentas los dos terminan en la misma bolsa. La arrogancia, la jactancia es una de esas pandemias para las que el hombre no ha encontrado cura y no la va a encontrar. El único recurso para lidiar con nuestro corazón jactancioso es la gracia de Dios. Mientras nos miremos a nosotros mismos, hemos de seguir clavados en el mismo problema. Necesitamos mirar a Cristo, aquel que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mientras viva usted con su sabiduría, va a enfrentar y lidiar con el mismo problema. Cuando usted deje de ser usted y sea como Jesús, usted va a ser humilde. ¿Y qué más hace? Miren, dice allí Santiago en el versículo 16, que donde los celos y la contención están presentes, resulta algo. Las palabras son durísimas, son preocupantes. Donde hay estas personas viviendo con esta sabiduría y luego con su fruto, los celos, las contenciones, el orgullo, allí hay perturbación. Y luego dice el texto, toda obra perversa. La idea de perturbación es que no hay armonía, hay desorden. El caldo de cultivo para los conflictos. Hay perturbación, pero luego hay toda obra perversa y la idea de eso es que en ese ambiente hay una variedad de acciones malas, una variedad de acciones improductivas, una variedad de cosas sin valor. Esto es lo que resulta de una vida con esa sabiduría. Bueno, pensando un poquito en nosotros. Miren, no hemos abordado lo que el autor dice sobre la sabiduría que viene de lo alto, porque ojo, esta está contrapuesta con aquella otra sabiduría, pero Santiago
no nos deje esta lección pensando solamente en términos teóricos. Santiago quiere que evaluemos nuestra vida. Y debo decirle algo, no hay un punto intermedio, no existe neutralidad. O uno vive con esta sabiduría animal, terrenal, diabólica, o uno vive con la sabiduría de Dios. Así que la gran pregunta en esta mañana es, a este punto, ¿cómo está guiando usted su vida? ¿Qué le orienta? Amado hermano, ¿siente usted algún malestar por el bien ajeno? ¿Ha celebrado usted los triunfos y los logros de otros? Amado hermano, amada hermana, ¿qué orienta su caminar y sus decisiones? ¿Lo que sus sentidos o sus sentimientos le dictan? Amado hermano, ¿está produciendo alguna forma de rivalidad? ¿Es usted de aquellos que construyen la discordia y quitan la armonía, sea la relación que sea, el hogar, el trabajo, la iglesia? ¿Sabe? Si usted vive por esta sabiduría, su vida seguramente va a tener una serie de conflictos y el sabor de una vida vivida de ese modo va a resultar en mucha amargura. Pero hay una alternativa: volverse a Dios. El Señor siempre es la respuesta a nuestra forma de vivir. Viva la vida de forma diferente. Viva más allá de lo natural y terrenal. Agregue a su perspectiva la óptica celestial. No viva por lo que sus sentimientos le dictan, viva por lo que Dios le dice. No viva por lo que el mundo grita, que al final todo este mundo vive y se mueve por los valores del maligno. Esa sabiduría es diabólica. Vaya a la Biblia para beber la verdadera sabiduría. Si usted tuviese que tomar la decisión hoy, recuerde, tiene dos alternativas. Comience siendo sabio y escoja vivir por la sabiduría de Dios. Que ya hemos visto lo que la sabiduría del mundo produce. Que el Señor nos ayude. Saben, en un mundo difícil, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres sabios, que han aprendido el arte de vivir correctamente, más allá de nuestras circunstancias o experiencias. Que podamos ser hombres y mujeres sabios. Amén. Que el Señor los bendiga.